Vamos a ver un poco lo que es el compás, cómo trabajar con el compás técnico y la regla numerada. Tengo otro formato, en limpio. Lo que vamos a hacer es trazar algunas circunferencias. Primeramente el compás, como anteriormente lo vimos, es un instrumento de dibujo técnico que nos permite trabajar con circunferencias, trazar círculos. El compás funciona mediante dos brazos que se abren a la distancia que uno necesita, desde la punta hasta el grafito, por medio de un tornillo. El tornillo permite abrir y cerrar milimétricamente los brazos. Importante mantener el compás en buenas condiciones, no dejar que se caiga, no golpearlo, que los brazos estén correctamente sujetados, que el tornillo se desplace suavemente, que no esté trabado, que no esté doblado, que la tuerca no esté floja. Importante no abrirlo a la fuerza, no forzarlo a que se abra, sino desde la tuerca y el tornillo, abrirlo hacia un sentido y hacia el otro. Y si necesitamos abrir a un diámetro muy grande, con estas dos piecitas, estas dos palancas, las presionamos, liberan el tornillo y yo puedo abrir los brazos. Si lo forzamos a que se cierre, las roscas que tiene dentro se van a barrer y ya no va a agarrar más el tornillo. Entonces presiono y cierro. Así puedo abrir más rápidamente y muy aproximados los círculos. Para abrir a diámetros específicos y muy exactos vamos a usar el tornillo. Entonces de estas dos patitas vamos a abrir aproximadamente o cerrar aproximadamente, pero con el tornillo vamos a abrir milimétricamente a la distancia necesaria. Vamos a trabajar con una circunferencia de 80 milímetros de diámetro. Entonces este es el símbolo de diámetro, 80 milímetros de diámetro. Entonces voy a trazar un punto en el 0, voy a contar hasta 8, que son 80 milímetros. Ahí tenemos los 80 milímetros de diámetro. Para poder trazar con el compás vamos a utilizar el radio. Entonces hay un concepto que es el diámetro y otro que es el radio. El diámetro son 2 veces el radio. El radio lo vamos a tomar como un punto que se traza del centro de la circunferencia al borde de esa circunferencia. Entonces si yo voy a tener un diámetro de 80 milímetros y ocupo usar el compás, necesito trabajar con la mitad del diámetro, o sea con el radio. El radio en este caso serían 40 milímetros. En este caso vamos a abrir el compás muy aproximadamente al radio. El compás va a trabajar con los radios, no con los diámetros. Entonces si nos dan un diámetro y tenemos que trabajar con el compás, tenemos que ubicar el radio, que sería la mitad del diámetro. La forma de trabajar con el compás, entonces voy a abrir aproximadamente a la distancia que necesito el radio y voy a ubicar la punta de acero, que es como una aguja. La punta de acero voy a ubicarla en el centro de ese radio y voy a abrir la otra patita del compás hasta que el grafito se siente exactamente sobre el punto donde termina el diámetro. Entonces ahí tenemos 40 milímetros de radio y yo puedo trabajar con una circunferencia de 80 milímetros de diámetro. La forma de trabajar con el compás se sostiene desde el mango, desde arriba, con 2 o 3 dedos, y hago presión siempre sosteniendo la punta de acero contra la mesa, contra el formato, y haciendo girar el compás en cierto ángulo para que el grafito haga presión sobre el papel y realice el trazo. Si le pongo poca presión, no me va a dibujar en ciertas partes. Tengo que tener la práctica de sostener
hacer presión hacia abajo con la punta de acero y hacer presión constante con la mina de grafito para que pueda hacer el trazo. En este caso los trazos los vamos a hacer hacia adelante para tener más apoyo y trabajar con los dedos para ir girando. Entonces puedo sostener con el índice la parte de arriba del mango y con los otros dos dedos puedo ir girando un poco el compás. Entonces irlo girando hacia adelante. A veces puedo devolverme para repintar. Para el que le quede más cómodo se puede devolver hacia el otro lado y queda una circunferencia ya trazada. Si medimos en cualquier parte de esa circunferencia nos va a medir 80 milímetros exactos. Aquí hay que ser muy exactos para que nos quede el círculo de la medida que necesitamos. Entonces vamos a tener que del centro a la circunferencia, a esto se le denomina radio, y la línea que pasa de circunferencia a circunferencia pasando por el centro es el diámetro. Entonces así trabajaríamos con el compás. Siempre tratemos de hacer una medición antes, qué sé yo, 42 milímetros, y tomar la medida del papel. Ponemos en el centro, abrimos las patitas hasta el punto y esa es la medida que vamos a tomar. Es incorrecto tomar la medida sobre la regla. Ponerlo sobre la regla, primero vamos a marcar el instrumento lleno de puntos, lo vamos a ensuciar con el grafito, estar buscando dónde está la medida, y dependiendo de la regla no es tan confiable hacerlo encima. Entonces lo mejor es hacer un trazado en la hoja, en una hoja por aparte o en el mismo dibujo, hacer el trazado donde va a ir la circunferencia o la semicircunferencia, un trazado, ubicamos el compás en el centro, abrimos hasta el punto y ya podemos trazar o la circunferencia completa o un arco de circunferencia o lo que necesitemos. Entonces eso es parte del trabajo con el compás.